Buenos días. Bueno, es una bendición estar aquí en la casa de Dios. Hemos tenido un tiempo también como familia de mini vacaciones y muy contentos de poder regresar. Mi mamá les manda saludos. Si a lo mejor nos está viendo por el Facebook, pues también pueden saludarla. Este nuevo tiempo, ¿verdad?, que podemos vernos unos a otros a distancia, es diferente, es una bendición también. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther. El libro de Esther está un poquito antes que los Salmos, en el capítulo 4. Lo tenemos todos. Si lo hemos encontrado también con el móvil, ¿verdad? Ya los nuevos tiempos, ya no hay que esperar mucho a encontrar la Biblia, pero bueno. Esther, capítulo 4, lo voy a leer en la versión Reina Valera 2020. Bien. Prestamos atención a la palabra de Dios. Dice así: cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de ropa áspera, se cubrió de ceniza y se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar ante la puerta real, pues no era lícito atravesar la puerta real con vestido de ropa áspera. En toda provincia y lugar a donde llegaban el mandamiento del rey y su decreto, había gran luto, ayuno, lloro y lamentos entre los judíos. Saco y ceniza era la cama de muchos. Las doncellas de Esther y sus eunucos fueron a decírselo. Entonces la reina sintió un gran dolor y envió vestidos para que Mardoqueo se vistiera y se quitara la ropa áspera, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para averiguar qué sucedía o por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta real, y Mardoqueo le comunicó todo lo que le había acontecido y le informó de la plata que Amán había dicho que entregaría a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido publicado en Susa para que fueran exterminados, a fin de que la mostrara a Esther, se lo informara y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Regresó Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther ordenó a Atac que dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre, sin haber sido llamado, al patio interior para ver al rey, salvo aquel a quien el rey, tras extender el cetro de oro, le perdone la vida. Y en estos últimos 30 días no he sido llamada para ver al rey. Atac le dio a Mardoqueo el mensaje de Esther. Entonces Mardoqueo dijo que le respondiera a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si guardas absoluto silencio en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si tengo que perecer, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther. 17 versículos de este capítulo 4. Si no estás familiarizado con este libro, este capítulo 4 resume bastante bien todo el libro. Pero bueno, al mismo tiempo también puede dejarte un poco en intriga o te puede dar algunas interrogaciones. ¿De qué está hablando? Pues te animo a leerlo porque vale la pena. Bueno,
Estamos viviendo tiempos cambiantes y cada día, cada semana, cada mes tenemos sorpresas y malas sorpresas, ¿verdad? Aunque estamos en verano, en España, sobre todo en agosto, en verano se paraliza el país, parece que aquí todo el mundo pasa de lo que está a nuestro alrededor, pero no es así. Hay inquietud entre la gente por las cosas que nos están pasando, ¿verdad? Y si hablamos con la gente que todavía no cree en Dios, pero también con algunos que sí creen en Dios, algo que se suele decir mucho, no sé si lo habéis experimentado, seguro que sí, algo que suele decir la gente es, ¿y dónde está Dios ahora? Da un poco la sensación como si Dios está ausente. Dios no está, ¿cómo va a estar si permite esto o aquello? Estamos viviendo tiempos en los que en esta semana, pues, todos estos conflictos que ha habido aquí cerca, en Torre Pacheco, ahora en Can Alcalá de Henares, relacionados con la inmigración, estamos viendo que la guerra, esta que no termina y que cada vez hay más personas que están muriendo en Gaza, que se está atacando Tel Aviv en Israel, que sigue el tema de Ucrania, que hay conflictos en otros lugares y parece que esto no termina y surge otra vez la pregunta, ¿dónde está Dios? Parece que Dios no está presente en un mundo que va a peor. Y si hablamos de todos los temas relacionados con aumento de aranceles, posibilidad de que aumente el paro, posibilidad de que haya más inflación. Y bueno, ¿para qué terminar, verdad? Enfermedades, guerras, todo esto hace que se pregunte mucho la gente y que incluso se plantee que no está Dios en ninguna parte o que vivimos en un mundo en el que Dios no está. Animamos siempre a leer la Biblia. La Biblia nos habla de todo tipo de situaciones, por eso es tan grande, ¿vale? A veces nos asusta un poco eso de leer la Biblia. Si lo lees en el móvil no te das cuenta a lo mejor, pero bueno, al ver que tiene tantas páginas, dice, ¿por qué es tan grande la Biblia? Pues porque va para cualquier tipo de situación y una de ellas es esta, el libro de Esther, un libro en el que no se menciona a Dios. ¿Pero cómo es posible? La Biblia es la palabra de Dios y Esther, inspirado por el Espíritu Santo también, es un libro donde no se menciona a Dios. Es un libro en el que parece que Dios no está presente. Nos hace ver que puede ser pertinente para nuestra época, ¿verdad? Tanto creyentes como no creyentes, podemos un poco ver esta realidad que no solamente pertenece a esta época, sino a la época de Esther, una época muy diferente a la nuestra, sí es verdad, pero igualmente parecía como si Dios no estuviera presente. Pero Él no está ausente nunca, claro, Él está ahí. Así que si quieres tener poco más si quieres resolver la curiosidad que te puede transmitir este capítulo 4, te animo a leer todo el libro y decirme si en algún momento vas a ver la palabra Dios, ¿vale? Si es así, me lo dices, por favor, sobre todo en las versiones Reina Valera 2020 y la nueva versión internacional y las versiones que solemos usar aquí, no se menciona la palabra de Dios, ¿vale? El capítulo 4 que acabamos de leer nos habla de un momento en esta época de Esther, que es verdad que era muy diferente, pero que también daba esa sensación en la que acababa de darse una terrible noticia. En el capítulo 4 se acababa de saber una terrible noticia. Se había decretado, se había puesto una ley para un genocidio. Es actual el libro de Esther, ¿verdad? Esto todavía se oye, eso de genocidio. Eso no pertenece a la época de los romanos, ni de los griegos, ni de los persas. Todavía hay esto de genocidios, pero imaginaros, una ley en la que se decreta un genocidio. Y ese genocidio es nada más y nada menos que para el pueblo de Dios. Había una ley del, vamos a decir, imperio en esta época gobernante, el imperio gobernante en esa parte del mundo. Entendemos que la historia la estamos viendo desde el mundo occidental. No estamos teniendo en cuenta los gobiernos que había en América, que no se conocía, ni en China. Estamos hablando de la parte occidental, el gran imperio persa. Y este imperio gobernaba la gran parte del mundo de esa parte, ¿verdad?
Y ahí pues vemos que el pueblo de Dios ya no estaba en Jerusalén, ya no tenía su templo, ya no había reyes que hacían caso a Dios, ya no había sacerdotes que transmitían su palabra y que intercedían por el pueblo para perdón de pecados, ya no había profetas. Parecía como si no estuviera Dios. Y el pueblo de Dios recibe además la triste y terrible noticia de que va a ser exterminado. ¿Qué hace una persona creyente en Jesucristo, ya me pongo en el Nuevo Testamento, cuando parece que Dios está ausente? Algo así nos puede decir el capítulo 4. Bueno, en los primeros versículos, algo que sí hacemos o que nos enseña este capítulo, inspirado por el Espíritu Santo, que podemos hacer personalmente y también como iglesia, es que expresemos nuestras emociones. Es verdad que es algo que se está diciendo ahora mucho, pero generalmente cuesta mantener, digamos, una cara triste o tener una expresión desagradable. Cuando ocurren situaciones de calamidad, que da la sensación que Dios no está presente, pues, bueno, podemos poner esta cara de... Es muy familiar o muy frecuente en España, cuando alguien te pregunta ¿qué tal, cómo vas? Pues tú dices, bien, o tirando. No se sabe que estás tirando, pero tampoco nadie te dice que está muy mal ni nada de esto, ¿verdad? No nos gusta mucho expresar esto. Tampoco es que nos esté diciendo aquí la palabra de Dios de que ahora tenemos que ir por la calle llorando ni nada de esto, ¿no? Pero es interesante que estas expresiones que se ven aquí eran propias de una cultura, todavía se usan en nuestros días en determinadas culturas, pero era precisamente una expresión de indignación, de rabia, de tristeza, de pesar. Esto que vemos en los primeros versículos, que hizo Mardoqueo en primer lugar y que después hicieron los demás judíos o gran parte de los judíos, rasgar sus vestidos, vestirse de ropa áspera, dormir en camas llenas de cenizas, que nos puede parecer un poco raro, era la forma que tenían de expresar su malestar, su desagrado. En España no hace mucho, todavía se puede ver en algunos pueblos, ya es menos frecuente, se expresaba el luto poniendo todo de negro. Seguro que lo habréis visto aún, ya no se hace tanto. Yo recuerdo que incluso podías ir a alguna casa y, bueno, la costumbre esta de comer viendo la tele, ¿verdad? Pues si alguien había fallecido o había algún problema, la tele estaba apagada. Es que estamos de luto. Bien, esto era costumbre en España, todavía a lo mejor se puede ver, pero menos. Siempre ha habido en las culturas alguna serie de prácticas para demostrar tristeza, pesar o incluso indignación. En esta cultura se expresaba de esta manera y nos podemos plantear a veces cómo expresamos esto personalmente o cómo lo expresamos como iglesia. Es verdad que aquí habla de ayuno, pero insisto que formando parte de esa cultura. Es verdad que en algunos grupos cristianos y posiblemente algunas personas aquí también expresen este pesar ayunando, pero no es la idea, no es la intención de decir, pues siempre que ocurra estas cosas, cuando Dios no está presente, hay que ayunar. Bueno, si quieres está bien, pero no es la idea, sino es una situación en la que se expresan las emociones. Es importante, aunque no es el tema, recordar el caso que mencionaba Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, capítulo 6 también, cuando él hablaba de que las personas que ayunaban, cuidado que no lo hicieran para demostrar lo santo que eran y en realidad no estaban sintiendo lo que hacían. Es el problema que tienen estas prácticas, ¿no? Sino que se hiciera realmente de corazón. Pero bueno, en este sentido, estas expresiones de emoción, etcétera, es importante que no se quedaban solamente en simple y pura indignación o demostración de que no estoy de acuerdo o de que esto es una injusticia o de qué mal lo estoy pasando. Tienen que ver también con una demostración de clamor a Dios, reconocimiento
de que dependen exclusivamente de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque estas expresiones se ven a lo largo del Antiguo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, cuando Jacob pierde a su hijo José, o cree que ha perdido a su hijo José, y habla de estas expresiones, ¿verdad? Se ve también, en algunos casos, en el libro de Crónicas, algún rey que cuando se ve invadido por otra nación y la cosa está muy desesperada, hace un llamamiento a estas prácticas, pero siempre con la idea de que Dios tenga misericordia de ellos. Se ve también en el libro de Jonás, ¿verdad? Cuando el país, o mejor dicho, la ciudad de Nínive, pues se siente tocada por este mensaje de destrucción, de juicio de Dios, y el rey mismo pide a la población que haga estas cosas de cilicio, de vestirse de ropas ásperas, de ayunar incluso, pero para que Dios tenga misericordia. En el libro de Joel, es más, ahí hay una mención muy clara sobre esta práctica, en el capítulo 2, en el versículo 12, el mismo Señor dice: ahora pues, dice el Señor, volveos ya a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Es decir, estas expresiones iban acompañadas de una búsqueda de Dios. Aunque no se mencione a Dios aquí en este capítulo 4, aunque es una situación en la que parece que Dios está ausente, estas expresiones al mismo tiempo son una búsqueda de Dios. Y nos hablan precisamente de, vamos a decir así, como si fuera una teología o una manera de entender la Biblia, la cooperación que hay entre Dios y las personas. Es interesante. Por supuesto que Dios es el que está siempre al control, pero de alguna manera también usa a las personas para sus planes. Por eso, en los tiempos en que la persona creyente está, o la persona no creyente sobre todo, pero bueno, puede ocurrir con el creyente, pensando que Dios pues no está, o está ausente simplemente, además de la expresión de emociones y de la confianza en Dios, del clamor a Dios por su misericordia, de ese reconocimiento de que Él está aunque no lo parezca, es importante que seamos conscientes que además somos agentes de cambio, agentes para el cambio, mejor dicho. Ante esta situación, Mardoqueo no solamente llora, se viste de ropa áspera, cubre su cama de ceniza, ejecuta un plan. Dios lo usa como agente que puede cambiar una situación, bueno, terrible, genocidio del pueblo de Dios, os podéis imaginar. La calamidad, la situación de desastre, llama también a acciones fieles para descubrir dónde Dios actuará. Lo podemos llamar como el riesgo de la fe. A ver, la situación que vemos aquí en la que Esther no se había enterado de nada, Esther no sabía del decreto, ni del genocidio, ni nada de esto. Esther estaba viendo las expresiones de llanto, de luto, pero no sabía qué estaba pasando. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y no es porque Esther estuviera distraída ahí en el palacio pintándose las uñas, o porque, bueno, estaba a lo mejor con los cotilleos del palacio y con otras cosas que no tienen nada que ver. No, es porque estaba aislada en un harén. Harén, sí, ese sitio donde los emperadores guardaban a las mujeres con las que iban a tener relaciones sexuales, y muchas de ellas eran pues capturadas como parte de esa expansión del imperio.
ella, estando ahí aislada, no sabía lo que estaba pasando, solo podía ver esas expresiones de indignación y por eso usa a uno de sus criados, que también, por cierto, era eunuco. Fijaros que en este imperio, además de capturar a mujeres, se capturaba a hombres y se les hacía eunucos, es decir, se les quitaba el miembro viril. Y este eunuco, este siervo del rey y de Ester, pues servía de intermediario con Mardoqueo para que Mardoqueo le dijera a Ester cuál era el gran problema. Dios estaba usando precisamente a Mardoqueo para que de alguna manera valiente le dijera a Ester la situación y al mismo tiempo le dijera que actuara. Es decir, la convicción de Mardoqueo de que Ester debería usar esa posición que tenía, ese poder, como dice aquí, para esta hora, pues ha inspirado y nos inspira a muchos precisamente a actuar en estas situaciones de calamidad. En la historia hay varios ejemplos y tal vez podemos tener ejemplos más cercanos y tal vez tampoco tan dramáticos, pero en el siglo XIX hubo un caso de un político. Los políticos también pueden ser usados por Dios, aunque no lo creamos, pero sí. Y hubo un caso de un político en Gran Bretaña, que seguramente Laura habrá oído hablar de él, que él quería dejar la política. Fíjate, en el siglo XIX, en aquella época ya había problemas en la política, eso siempre ha estado. Y él quería dejar la política, él quería dedicarse, era un político creyente en Jesucristo y no veía que su posición estuviera bien ahí y quería dejarlo. Y precisamente alguien, pues como si fuera Mardoqueo, lo animó, diciéndole precisamente estas palabras: ¿quién sabe si para esta hora has llegado a la política? Tal Wilberforce, y fue usado precisamente para que hiciera una ley que aboliera la esclavitud y se liberaran muchos esclavos en Gran Bretaña. Fijaros, él no fue un político perfecto, ni todas sus leyes fueron perfectas, fantásticas, y esto no fue inmediatamente, pasaron muchos años, pero precisamente alguien fue usado por Dios para cambiar una situación dramática, una situación en la que Dios parecía ausente. Así que muchas veces Dios va trayendo a personas adecuadas en el momento adecuado, con las razones adecuadas. Lo vemos también en la historia de José, en la Biblia, ¿verdad? Cómo hay esos cambios. Pero visto esta situación de expresión de emociones, confianza en Dios, de ser conscientes que Dios nos puede usar para cambiar la situación, viene algo un poco más complicado, por lo menos personalmente lo digo, que es tomar la decisión de obedecer el llamado de Dios. En situaciones en las que Dios parece ausente y Dios nos llama a formar parte de su plan, tenemos que tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión de obedecer el llamado de Dios. Y bueno, eso de cómo tomamos una decisión, eso es todo una disciplina, eso es todo un estudio, es complicado, ¿verdad? Pero la Biblia y este texto nos habla algo sobre esto, porque Ester tuvo que tomar una decisión. En el Antiguo Testamento vemos muchos relatos de llamados de Dios, ¿verdad? El llamado de Moisés, el llamado de Jeremías, el llamado de Gedeón. Bien, hay muchos relatos y son muy parecidos. En estos llamados de Dios, pues siempre hay precisamente como una confrontación de Dios. Suele haber también una exposición de los motivos y suele haber también una serie de objeciones por parte de la persona que es llamada. ¿Os acordáis de Moisés? Es que yo no sé hablar. O Jeremías, es que soy muy joven. ¿Os acordáis? O Gedeón, pues si yo soy un cobarde, ¿verdad?
Es muy frecuente ver objeciones en este tipo de llamados, pero en estos relatos también se suele ver que hay una garantía de Dios, ¿verdad? Tú ve porque no te van a destruir, le decía Dios a Jeremías. Ve porque vas a adorar en este monte, le decía Dios a Moisés. Hay algún tipo de garantía, hay algún tipo también de señal. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Ve con esta tu fuerza y algo así que le garantiza a la persona llamada de que Dios va a obrar en su favor, por supuesto. Pero aquí, en este relato de llamada, que se parece mucho a los anteriores, no hay ninguna garantía. Aquí es Mardoqueo el que le está diciendo a Esther, no está Dios hablando directamente así con Esther. Sabemos, por supuesto, por el contexto, que Dios está usando a Mardoqueo, pero no está diciéndole, bueno, haz esto y nos vamos a salvar todos, va a ir todo bien, genial, tienes todo de tu parte, tranquila, en absoluto. Es una misión suicida. Fijaros la objeción que pone Esther. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio interior para ver al rey. O sea, lo que le está pidiendo Mardoqueo a Esther, que es que vaya a hablar con el rey e interceda por su pueblo para que no se haga el genocidio y no se destruya, podía implicar su muerte, la muerte de Esther. ¡Guau! Vaya, ¿eh? Por supuesto que a veces no tenemos claro a la hora de tomar ciertas decisiones, si tengo que ir a trabajar aquí, si tengo que moverme a tal país o a tal ciudad, si tengo que ir a tal o cual otro sitio, pero hay decisiones complicadas, ¿verdad? Nos estamos acordando de muchas personas que viven en países donde está prohibido hablar de Cristo y conocen el Evangelio y se dan cuenta que la única manera de recibir el perdón de pecados es depositando, creyendo en Jesucristo por la fe, pero saben que eso puede suponer su muerte, puede suponer incluso la muerte de su familia. Hay situaciones en las que es muy difícil tomar decisiones precisamente para obedecer el llamado de Dios. Pero Esther fue una mujer valiente. A veces hay quien ha leído este texto y cuando Esther pone esta objeción, parece que era un poco así, no hombre, ¿yo cómo voy a hacer eso si el rey no permite que entre nadie? No. La objeción que estaba poniendo Esther fue muy sabia, pero también era muy valiente, porque además el rey no le estaba haciendo caso en esos 30 días, como ella misma decía. Pero además fue también muy decidida. Es decir, a la hora de tomar decisiones, cuando Dios te está llamando, cuando Dios me está llamando, tenemos que sopesar la situación y hacernos preguntas. Pero bueno, ¿esto cómo lo hago? Esto no es tan sencillo como decir, pues venga, vamos allá. Podemos plantearnos la situación, pero aquí hay algo clave. Cuando Esther toma la decisión, dice en el versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos. La práctica de este ayuno, en este contexto, hecha por el pueblo judío en esta cultura, implicaba oración. No se menciona el nombre de Dios, pero para tomar la decisión, ¡wow! Mire, puede haber, y hay, de hecho, grandes cursos y métodos sobre cómo tomar las decisiones, etc., pero la oración es fundamental. La oración y la meditación en la palabra de Dios es fundamental para que podamos tomar la decisión de obedecer el llamado de Dios. En el Salmo, capítulo 5,
salmo precioso que seguramente muchos conocerán. En el versículo 8, el salmista, con ese sentimiento que tal vez tendría Esther, expresa: guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Necesitamos que Dios nos enderece el camino, necesitamos que Dios nos guíe, necesitamos hablar con Dios aunque parezca que Él está ausente. Y terminando, cosas que nos transmite este capítulo 4 en esta situación que nos puede ayudar precisamente a hablar con personas que tenemos a nuestro alrededor y que también nos puede animar como creyentes. Es importante recordar siempre el plan de salvación en Cristo. Es verdad que aquí en el capítulo 4 no nos habla del final de la historia. Es verdad que al final Esther toma la decisión de ir a hablar con el rey. Y ojo, fijaros cómo lo dice en el versículo 16. Dice: entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si tengo que perecer, que perezca. ¡Wow! Tremendo, para que no digan que Esther no fue una mujer valiente, ¿verdad? Pues en este plan de salvación de Dios en Cristo, estamos hablando precisamente de lo que Dios quiere, es de rescatar a toda una humanidad que está condenada a un juicio eterno por causa de su pecado, y Dios ha provisto el medio de salvación a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, en Lucas, en el capítulo 9, vamos a leerlo porque es muy interesante cómo el mismo Señor Jesús asume el papel que también hizo la reina Esther. Capítulo 9 de Lucas, en el 51, dice: sucedió que Jesús, como se iba acercando el tiempo de su ascensión al cielo, tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. Es como si el mismo Señor Jesús hubiera expresado: veo que no hay otra manera, y si tengo que perecer, que perezca. Y pereció. Y pereció. El mismo Señor Jesús, por salvarnos, tomó esa valiente decisión de dar su vida por nosotros. Tomó la valiente decisión de habitar entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, precisamente para salvarnos. Si ya somos creyentes en Dios, qué importante es que ante cualquier situación en la que Dios parece ausente, recordar lo que hizo Jesús en la cruz, que nos demuestra que Dios siempre está presente. Antes de irse Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús y ves este mundo que parece que Dios no está ausente, también te invito a recordar lo que hizo Jesús en la cruz, a esa valentía, a esa decisión, porque Él no se quedó ahí en la tumba, sino que resucitó y prometió y está presente todos los días y sigue llamando al arrepentimiento y a la salvación. Así que cuando Dios parece ausente, es precisamente un tiempo de oportunidad para tomar la decisión sabia de seguir en su plan perfecto. Hay que pedirle a Dios que nos oriente como personas y como iglesia. ¿Qué tenemos que hacer en este mundo? A veces puede suponer algo sumamente arriesgado. Así es la fe. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo para hacer? Hay que estar muy atento. Esto no es una cosa de, ya que Lucas ha dicho eso, quiere decir que ahora yo voy a llegar a casa y voy a hacer tal cosa, porque hay que sopesar la situación. Pero no ignoremos que Dios sigue llamando, porque sigue interesado y preocupado
en que este mundo sea salvo. Amén.